Muy bien, estamos ya en grabación de nuestra sexta sesión, compañeros, módulo coordinación de transportes. Estábamos dando el espacio correspondiente para tener a todo el grupo en sesión. En este momento, 4 estudiantes en conexión. Vamos a ir adelantando la parte de toma de asistencia. Con eso damos un poco más de espacio para que los demás compañeros lleguen al aula extendida. Esperemos que así sea. No tengo información por el momento por el interno de algún inconveniente de los compañeros. Ya les voy a compartir pantalla para hacer el proceso de asistencia. Muy bien, me confirman si estamos viendo allí pantalla de sistema Odin, por favor. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Como siempre les solicito, por favor, su confirmación para que quede la evidencia en grabación. Juan David Marín. Presente. Gracias. Ángela Marín. Presente, profe. Gracias. John Brian Ocampo. Muy bien, allí John Brian por el chat nos levanta la mano. Muchas gracias, John. Juan Pablo Román. Presente. Muchas gracias. Tenemos entonces solamente pendientes los compañeros Jorge Mario, Eider y Lorena. Esperemos que en los próximos minutos puedan estar con nosotros. Verifico aquí nuevamente interno a ver si de pronto tenemos alguna observación. No tenemos aquí ninguna solicitud o comentarios sobre inconvenientes con la conexión. Sin embargo, dejemos este espacio abierto para poder actualizar si los compañeros llegan entonces a nuestra aula extendida. Muy bien, nuevamente les agradezco la puntual asistencia a esta sesión del día de hoy, nuestra sexta sesión. Vamos a dar continuidad al desarrollo de los contenidos que tenemos en nuestro módulo guía. Recordándoles también, que el día de hoy tendremos en nuestra sexta sesión, posterior a la finalización de la misma, habilitaremos el segundo parcial para desarrollo en plataforma, teniendo en cuenta lo que al principio de nuestro ciclo concertamos o concretamos en esa concertación académica. El día de hoy entonces estará dejando ese segundo parcial habilitado en plataforma. Ya ustedes conocen la dinámica, ya saben que quedará disponible por unos días allí en plataforma y que ustedes ya validarán la oportunidad de entrar a realizar el cuestionario, el desarrollo del cuestionario, el cual tiene un único intento y además tiene un tiempo para su desarrollo. Juan David, cuéntanos. Profe, más o menos para cuándo sería el parcial. Sí, Juan David, como les estaba informando, lo dejaríamos habilitado el día de hoy, posterior a la finalización de nuestra sesión, y estaría habilitado muy seguramente hasta el fin de semana, hasta el día domingo o de pronto hasta el día lunes, teniendo en cuenta pues que ya estamos sobre jueves y eh, de pronto las otras obligaciones que tengan ustedes allí con los demás módulos y también pues teniendo en cuenta sus jornadas laborales y demás. Entonces, saben que siempre los dejamos unos 4 o 5 días allí disponibles. Ya les estaré informando pues una vez esté habilitado hasta cuándo está disponible, como siempre lo hacemos a través del correo electrónico con la información que les envío de las actividades pendientes. Bueno, profe, gracias. Ok. Les estaba diciendo o contando nuevamente que ustedes ya conocen la dinámica de estos cuestionarios, cómo desarrollarlos, recomendarles, como siempre, que validen el momento oportuno de la conexión, las herramientas para la conexión, que tengan un buen servicio de internet, que tengan un dispositivo obviamente allí disponible para el desarrollo. Se recomienda que no sea un dispositivo móvil para efectos de una buena conexión y también de una buena manipulación de la herramienta,
que no vayan a tener allí inconvenientes. Y de igual forma Buenas, que si tienen algún... Hola, Jorge Mario, buenas tardes, ¿cómo vas? bien, profe. ¿Y usted cómo va? Bien, bien. Te actualizamos aquí de una vez en asistencia. Ya tenemos entonces a Jorge Mario, pendientes de Eider y de Lorena. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Muy bien. Para Jorge que acaba de ingresar, Jorge Mario, estábamos hablando de las consideraciones o recordándoles las consideraciones que debemos de tener en cuenta para el desarrollo del segundo parcial en plataforma que quedará habilitado el día de hoy, posterior a nuestra sesión, que como saben siempre queda disponible por unos días, 4 o 5 días, y que además el cuestionario tipo parcial pues tendrá un único intento y un tiempo establecido para el desarrollo de ese intento. Les estaba haciendo la recomendación de los inconvenientes. Si llegaran a presentar algún tipo de inconveniente con el desarrollo del parcial, por favor informarlo inmediatamente a su tutor con la evidencia correspondiente para poder entonces colaborarles con la solución lo más pronto posible, ya sea un tema de conexión, un tema de fluido eléctrico, algún problema directamente con la plataforma, que se haya bloqueado, que se haya caído, en fin, cualquier tipo de situación que se les pueda presentar durante el transcurso del desarrollo del parcial. Por favor, lo dejan saber con la correspondiente evidencia para darle el manejo oportuno también a esa situación. Les recuerdo también que el segundo parcial está ligado a los temas que hemos trabajado desde el corte del primer parcial hasta el día de hoy, lo que trabajemos hasta el día de hoy. Eh, Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar toda la parte de los beneficios del transporte multimodal, que es lo que nos hace falta. Allí lo vemos en los temas de la sesión del día de hoy, beneficios y ventajas del transporte multimodal. Y muy seguramente alcancemos también a comenzar a hablar de los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Algunos ya muy seguramente ustedes los conocen, otros no. Ahí validaremos la información y los formatos que usualmente encontramos en estos procesos de transporte, sobre todo enfocados al transporte internacional. Y las consideraciones pues, de cada uno de estos documentos. ¿Alguna inquietud con el tema del parcial, compañeros? Ya Juan David nos estaba preguntando allí sobre el tiempo. Como les decía hace un momento, 4 o 5 días de disponibilidad, como siempre lo hacemos. ¿Alguna otra inquietud o pregunta con respecto al parcial, compañeros? No, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Ok, No, señor, ninguna pregunta. ok, perfecto. De igual forma, ya saben que los canales de comunicación están siempre abiertos para cualquier tipo de inquietud, observación o solicitud que tengan. Agradezco también a los compañeros que participaron activamente en el foro que quedó abierto en la sesión anterior y que tenía oportunidad de aporte hasta el 25 de mayo. Ya los diferentes compañeros que aportaron o que hicieron su comentario pueden entrar a revisar su nota en la actividad y además la correspondiente réplica que hemos hecho a cada uno de los comentarios o mensajes que se dejaron allí en plataforma. Muchas gracias a los compañeros que hicieron su aporte de forma oportuna y dentro de los tiempos establecidos. Recuerden que estas actividades hacen parte de las notas a considerar para la nota de seguimiento final. Muy bien. Les recuerdo también, muchachos, ya estamos cercanos a la finalización de este ciclo. Estamos ya a escasas 2 semanas más finalizando esta, pues ya estamos iniciando el fin de semana. Finalizando esta semana, quedaríamos a 2 semanas de finalizar nuestro ciclo. Ya estamos también llegando casi que a la culminación de los temas que tenemos en módulo y es importante recordar esta parte para que eh, verifiquen o validen qué de pronto tienen pendiente dentro de lo que es el desarrollo o lo que ha sido el desarrollo de nuestra eh,
temática de coordinación de transportes, ténganlo muy en cuenta. Y si tienen algún tipo de pendiente, pues tratar de darle también el manejo correspondiente a esas actividades. Muy bien, compañeros. Vamos entonces a dar continuidad a los temas que tenemos establecidos en módulo. No sé si tengan alguna observación antes de dar paso ya a los temas como tal desde nuestro módulo guía. No, señor. Muy bien. Vamos entonces a dar paso a nuestro módulo guía, como les decía, dar continuidad a la parte de el transporte multimodal. Muy bien. Estamos viendo allí el módulo, compañeros. Permítanme, me ubico aquí bien para ver el chat también si hacen alguna observación. ¿Estamos viendo el módulo, compañeros? Sí, señor. Perfecto. Vamos entonces a dar continuidad a estos temas, a seguir hablando del transporte multimodal, que fue nuestro último tema en la sesión anterior, donde explicábamos un poco de lo que corresponde a este modo de transporte, la posibilidad que se tiene de, entre comillas, unificar una operación o una logística de transporte, sobre todo hablando de la unidad de carga, que si bien se presenta la facilidad de poder realizar este transporte de mercancía utilizando diferentes tipos de transporte, hay que tener claro también el momento en que se podría aplicar dicha modalidad, teniendo en cuenta la diferenciación que hay entre el transporte combinado y el transporte multimodal. Esa diferencia que hay entre la posibilidad de la consolidación y desconsolidación de carga en uno de ellos y en el otro la no posibilidad de realizar esa operación. Hay que tener claro desde el punto de vista logístico cuándo se puede y cuándo no, o cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente para la operación como tal, ya sea para una distribución o para un abastecimiento. En ese sentido y teniendo claro toda la parte de esos beneficios del transporte multimodal, las condiciones del mismo, debemos entonces enfocarnos en este momento a lo que son los beneficios, ventajas y beneficios de ese transporte multimodal, en el cual hemos enfatizado bastante, ya incluso hemos trabajado foros relacionados con esta parte del transporte multimodal, hemos tratado de que se evidencie las bondades de este tipo de transporte o de este modo de transporte, de esta modalidad de transporte para toda la operación logística. Desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de tiempos, desde el punto de vista incluso de la misma seguridad de la operación, cuando hablamos que ese transporte multimodal tiene incluso unas condiciones también de control y seguimiento aduanero. Recordemos que el transporte multimodal será aplicable cuando tenemos la posibilidad de aplicar ese transporte multimodal hacia lo que es el transporte internacional de mercancías, la transferencia internacional de mercancías. Allí configuraremos el transporte multimodal. Si es un tema interno, muy seguramente estamos hablando, solamente interno, muy seguramente estamos hablando de un transporte combinado. Cuando combinamos un transporte terrestre con un transporte aéreo, perdón, o con un transporte fluvial, ahí estamos hablando de un transporte combinado. Pero cuando ya influye o hace parte del transporte internacional de las mercancías, ya tenemos que hablar de la multimodalidad, siempre y cuando se cumplan las condiciones que habíamos visto en la sesión anterior con relación a la no posibilidad de generar consolidación o desconsolidación de carga. Recordemos que para esa aplicación del transporte multimodal, como está ligada a un control aduanero, no tendremos la posibilidad de estar abriendo y cerrando la unidad de carga para incluir o sustraer mercancía que ha sido informada a la aduana, tanto por parte del usuario, del generador de carga o receptor de carga, como por parte del transportador. Y recordemos también que ese transportador
que se habilita para la prestación de ese tipo de servicio debe de estar precisamente calificado y autorizado por parte de la autoridad aduanera y de la autoridad de transporte para ejecutar este tipo de operaciones, el transporte multimodal. De no estar autorizado, no podrá ofrecer ese tipo de servicio. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Con esa contextualización, entonces vamos a hablar un poco de esas ventajas y beneficios. En primera instancia, y como ya lo hemos venido hablando, no solamente en este módulo, sino en algunos otros, tenemos que hablar de la generación de ventajas competitivas por parte de la aplicación de esta modalidad de transporte, del transporte multimodal. ¿Qué ventajas generan a la operación? ¿Qué ventajas generan a la logística de transporte como tal? A las organizaciones que obviamente están allí en medio de todas estas operaciones e incluso a los mismos actores de la cadena de suministro, porque allí participan varios actores de la cadena de suministro. Genera entonces ventajas competitivas. Ya ustedes han compartido algunas de ellas. Quisiera escucharlos nuevamente. Desde su punto de vista, desde la parte desde el punto de vista logístico y desde su parte activa, muy seguramente en algunos casos con relación al transporte, ¿cuáles son esas ventajas competitivas que ustedes considerarían que se pueden derivar de la aplicación de ese transporte multimodal? Profe, yo siempre he pensado que con respecto a como a pegar duro con la competencia con respecto al Ujú. transporte, sería la forma de tener como unos puntos verdes. Entonces debería uno tener la flota de transporte, por así llamarla, ecológica, puede ser Ok, transporte a gas o híbrido, y al prestar ese servicio uno como un operador logístico, pasarle esos puntos verdes como a los clientes para la parte de los impuestos verdes que tiene el país. Siempre he pensado que eso sería como, para como está enfocado en este momento las cosas, sería muy buena competencia. La cuestión es que es muy costoso en este momento el cambio de los vehículos. correcto. Es completamente válida esa estrategia, Juan Pablo, y desde el punto de vista del operador de transporte como tal, eh, ese diferenciador, ese plus que tú allí indicas, más allá de aplicarse como tal esa posibilidad de afectar positivamente al medio ambiente, es validar también, como tú dices, cómo se traslada eso a los clientes, a los generadores y receptores de carga. ¿Cómo puede afectar eso positivamente a los clientes también? Además de que se está haciendo o se está consolidando una logística de transporte a través de esa aplicación de la multimodalidad, de que se va a resguardar la mercancía en su unidad de carga durante todo el tránsito de la misma, tanto interno como externo y demás, que eso per se lo puede ejecutar cualquier operador que esté debidamente habilitado. Bueno, ¿y qué más haría competitivo a ese negocio? Juan Pablo ya nos da una opción, validar cómo, de qué forma, además de hacer esa transición a este tipo de vehículos que son un poco más amigables con el medio ambiente, ¿cómo puedo trasladar eso incluso como un beneficio para el cliente? Para que también se enfoque en la utilización de ese tipo de herramientas y que no sea solamente un tema de tarifa y un tema de, obviamente, los tiempos y la seguridad que se aplica en la operación multimodal, sino algo más. ¿Qué más se le puede ofrecer? Muchas gracias, Juan Pablo, por ese aporte. ¿Quién más quisiera aportar allí con respecto a esas ventajas que se podrían generar con la utilización del transporte multimodal?
No hay más aportes. Muy bien. Recordemos que en la generación de ventajas competitivas que les estaba solicitando allí que ustedes también de pronto aportaran algo de esos conceptos, además de generar esas buenas ventajas para los clientes, como nos decía Juan Pablo, recordemos que la logística de transporte está ligada un poco más allá a lo que es esa función directa con los clientes. Y también hablamos de unos beneficios importantes o de unas condiciones importantes, tanto para el país, en esa importancia económica del transporte, como para cada uno de los actores de la cadena de suministro y de la logística directamente relacionada con el transporte. Entonces ya con Juan Pablo estábamos haciendo el aporte acerca de esas ventajas para los clientes y cómo se pueden trasladar esas ventajas para los clientes y un poco también la del operador. Recordemos que a través de esas ventajas competitivas, de esa buena competencia o de esa buena utilización de recursos, optimización de los mismos, será el país el que económicamente en su desarrollo se vea también beneficiado. Y ya de igual forma entonces comenzará a tener ventajas competitivas frente a otros países de la región en primera instancia y ya luego frente a una logística mundial, donde ya comenzará entonces a determinarse unas posibilidades logísticas de aplicación de la multimodalidad de forma más continua, de forma más segura y de forma optimizada para todo el proceso. Recordemos también que en este momento estamos en esa transición o en ese desarrollo de proyecto, más bien, desarrollo de proyecto de una alta aplicación de la multimodalidad. Allí estamos dando pasos hacia adelante en ese desarrollo, con la aplicación de las vías férreas en algunas partes, con la aplicación del desarrollo de las vías fluviales, con la posibilidad también de tener desarrollos en algunas vías, mejoras en algunas vías, aplicación de vías 4G y demás condiciones que son necesarias para continuar implementando la multimodalidad. Entonces, hay ventajas también para el país, se deben generar ventajas también para el país en el desarrollo de este transporte multimodal. Ventajas obviamente para el operador de transporte multimodal, para esas empresas debidamente calificadas y habilitadas para el desarrollo de ese ejercicio. Obviamente, si hay condiciones, si existen las condiciones, y si además los clientes consideran esas condiciones como óptimas y aplicables para su negocio, pues indudablemente se va a ver beneficiado el operador de transporte multimodal, el que puede prestar el servicio, porque cada vez más lo van a estar utilizando para ese proceso. Y adicional a esto, entonces podrá generar una optimización también en los traslados, en las movilizaciones, ya sea para exportación o para importación de mercancías. Y obviamente para el cliente o el usuario final, el usuario del transporte multimodal, tiene que ser el mejor afectado en el tema de ventajas y beneficios, empezando por una reducción en los costos logísticos, por una mejora en los tiempos seguramente de traslado de mercancías, por una mejor aplicación del tema de seguridad y trazabilidades de su operación de transporte y una gran cantidad de beneficios y ventajas logísticas también que frente a la competencia o frente a quienes no estén considerando todavía o no estén desarrollando todavía el transporte multimodal como una opción para su logística de transporte, pues allí ya estarán a la vanguardia y ya habrán dado varios pasos adelante en los procesos para poder entonces ser mucho más competitivos y seguir estando allí en el top del manejo de sus operaciones. Ventajas entonces o sectores que se pueden ver beneficiados, actores que se verán beneficiados con la aplicación del transporte multimodal o de la multimodalidad en el transporte, el país, los operadores de transporte multimodal y los usuarios o clientes que están solicitando ese servicio de transporte multimodal. Allí es importante tener en cuenta y resaltar que el operador de transporte multimodal incluye
como tal, varios actores también. Incluye a los propietarios de los vehículos, a los transportistas como tal, al conductor que está realizando allí el servicio, se ven beneficiados también. Las diferentes líneas navieras, aerolíneas y demás que estén ligadas al proceso del transporte multimodal. Se consideran también operadores de este transporte porque son los que están habilitados para ejecutar este tipo de operación. Allí hay un gran grupo de intervinientes o de actores, como los hemos estado llamando, que se van a ver beneficiados también. Y los clientes, también podríamos hablar de una división un poco más amplia, cuando no solamente hablamos del generador o receptor de carga, sino también de los clientes o de los proveedores. En fin, todos aquellos que se vean directamente afectados de forma positiva en el desarrollo de ese transporte multimodal. Pero nos dividimos en tres grandes grupos, por así decirlo. Obviamente el país va a estar allí, todos sus sectores empresariales, económicos y demás, y el desarrollo de su economía estaría allí en todo lo que es los beneficios y ventajas para el país. Ya hablamos de los operadores y ya hablamos de los clientes. ¿Qué podemos determinar entonces como ventajas para cada uno de estos grupos? Tengamos entonces aquí en cuenta la información que nos va aportando el módulo guía. En primera instancia, ventajas para los países. Ventajas para los países, ventajas competitivas que podría ofrecer este transporte multimodal a los países. Tenemos entonces el menor costo en el control de las mercancías. Permítanme, ampliamos esto un poco más para ver mejor este cuadro. Ok, aquí lo vemos un poco mejor. Menor costo en el control de las mercancías. Recordemos que en la multimodalidad del transporte no existe la posibilidad de hacer consolidación y desconsolidación de mercancías. Por lo tanto, a pesar de que existe un gran control, porque tiene una condición aduanera específica de seguimiento, pues obviamente se generarán menores costos porque no tenemos que estar generando operaciones de cargue, de descargue, rutas adicionales de los vehículos y demás para todo ese control de las mercancías. Es una sola ruta definida, es una sola carga definida y reportada. Entonces allí el costo de control de las mercancías se verá disminuido y eso afectará positivamente lo que es el costo final de la operación logística. ¿Qué puede generar también para el país? Para el país. Mayor seguridad al recaudar los impuestos. En esta parte es importante resaltar que y recordar que en el transporte multimodal, como ya lo hemos dicho, existe un control aduanero, existe un seguimiento aduanero. Por tal motivo, y en ese conocimiento de la operación, la aduana entonces tendrá toda la información necesaria y requerida para identificar la mercancía que está sujeta a ese transporte multimodal y que dicha mercancía al momento de llegar a su destino final, si estamos hablando de la importación, que es la que nos asegura un recaudo de impuestos o le asegura al país, perdón, un recaudo de impuestos, la aduana, la DIAN como entidad controladora de esta parte, ya tendrá la información antes de que se comience a ejecutar una liquidación de impuestos y podrá entonces hacer los seguimientos no solamente a la mercancía como tal y al traslado de la misma, sino de forma posterior a que efectivamente se estén recaudando los impuestos correspondientes a esa mercancía que ingresó al país en un transporte multimodal que estuvo bajo un control aduanero y un seguimiento aduanero y ya luego entonces los impuestos deben de recaudarse sí o sí. Y con ese control y con esa seguridad al recaudar esos impuestos, derivamos entonces la siguiente ventaja competitiva y es mayor control sobre el contrabando. Gracias a ese seguimiento, a esa participación de la aduana en todo el proceso, pues se genera un mayor control obviamente sobre el contrabando. No quiere decir que esto acabe por completo con el flagelo del contrabando, pero es un
panorama que se puede establecer como positivo y de muy buen registro en cuanto al control sobre esta actividad ilícita. ¿Qué nos genera también? Descongestión de puertos. A la mercancía estar ligada a ese transporte multimodal, es decir, que llega a los puertos o a las zonas portuarias y debe de tener una continuidad de transporte, ya cambiando obviamente el tipo de transporte. Si llegó marítimo, lo vamos a cambiar al terrestre y luego de pronto se utiliza también un transporte aéreo, o si llegó aéreo lo cambiamos al terrestre, para que continúe la mercancía en su tránsito hasta un destino final, llámese depósito privado, depósito público o zona franca. Entonces allí hay una agilidad en la operación en cada una de estas zonas portuarias o cada uno de estos puertos. Y hay descongestión obviamente de mercancías porque no se va a quedar allí la mercancía esperando los diferentes procesos aduaneros, sino que inmediatamente va a continuar su operación de transporte. Y eso es un beneficio también para la competitividad del país como tal, mostrando que sus puertos o zonas portuarias tienen una gran cantidad de operaciones, pero a la vez son bastante ágiles en el tema del desarrollo de las mismas. Reducción de costos en los impuestos aduaneros. Ojo con esta parte. Diferente el concepto de reducción de costos en los impuestos aduaneros a reducción en los impuestos aduaneros. Es completamente diferente. A través del transporte multimodal no se exime o no se reduce los impuestos a pagar, pero sí los costos ligados a los impuestos, sobre todo el tema de los flujos de caja. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un transporte multimodal que va hacia un depósito en específico, depósito del cliente, depósito público o una zona franca, se tiene la posibilidad entonces de manejar un flujo de caja. Hay unos tiempos establecidos para nacionalizar la mercancía. Seguimos hablando de nacionalización y seguimos hablando de importación porque ese es el régimen que nos obliga a realizar una liquidación de impuestos. No hablamos de la exportación en este caso porque en la exportación en Colombia recuerden que no se generan impuestos. No se generan impuestos. Por eso seguimos hablando aquí de la importación. No quiere decir que en la exportación no utilicemos el transporte multimodal. Sí se utiliza. Estamos hablando desde un tema de generación y liquidación de impuestos, que en la exportación en Colombia no aplica, pero sí en la importación. Y por eso les decía, reducción en los costos. La mercancía llega bajo la operación de transporte multimodal, no se nacionaliza en puerto, es decir, no tengo que pagar el 100% de los impuestos de forma inmediata, además, en la operación en puerto. Como hay una continuidad de transporte y la mercancía está en control aduanero, la mercancía puede seguir su curso hacia los diferentes depósitos públicos, privados o zonas francas, y allí ya entonces el cliente, el receptor de la mercancía, determinará en qué momento tiene necesidad de alguna de estos productos, de estas referencias, y conforme va solicitando o va necesitando esa mercancía, puede ir pagando los impuestos dentro de unos tiempos establecidos, acorde a lo que indica la normativa aduanera. Si estamos hablando de los depósitos, entonces en los depósitos tenemos 30 días, prorrogable a otros 30 días más. Si estamos hablando de una zona franca, recordemos que allí el almacenamiento es indefinido y no hay una obligatoriedad de pagar los impuestos de inmediato o tener un tiempo límite para hacer una operación de nacionalización de mercancía, si estamos hablando de una zona franca. Si estamos hablando de depósitos aduaneros, llámese público o privado, si tenemos un tema allí de tiempos establecidos, pero a diferencia de manejar la operación directamente en la zona portuaria o en los puertos, donde es casi que inmediato el tema del pago de impuestos, pues allí puedo entonces comenzar a manejar el tema de costos. Puedo manejar el tema de costos porque puedo jugar con el flujo de caja cuando tengo disponibles los recursos sin necesidad de generar un endeudamiento y demás. Ahí estoy reduciendo los costos en los impuestos aduaneros. ¿Qué otras ventajas para el país? Mayor competitividad de los productos en el mercado internacional. Aquí ya estamos hablando de la exportación. Aquí sí hablamos de la exportación. Cuando hablamos de esa competitividad de los productos en el mercado internacional, la ligamos directamente al precio del producto.
No tanto a las condiciones como tal del producto, a la innovación, al valor agregado que tenga el producto como tal, el diferenciador del producto en sí, pero sí en los costos. Y eso hace obviamente mucho más, o puede hacer mucho más competitivo el producto en el mercado internacional, porque lo puedo vender a mejores precios, porque puedo proponer entonces negociaciones puntuales, donde aplicando la multimodalidad, es decir, que la mercancía sale ya lista incluso desde las bodegas del exportador en un tránsito internacional a través del transporte multimodal, la mercancía, digamos que tendrá una mayor agilidad en la operación de salida hacia cualquier mercado. Disminución en las operaciones, disminución en las inspecciones o controles de mercancía, todo eso se traslada a costos. Cuando tengo que hacer movilizaciones para inspecciones, cuando tengo que hacer aperturas y vaciados, llenados de contenedor y demás, esos son costos. Cuando yo determino la utilización del transporte multimodal y de pronto disminuyo un poco todas esas operaciones adicionales, obviamente genero competitividad en costos y eso se reflejará en los clientes internacionales a través de mejores precios. Reducción de precios de las mercancías importadas. Volvemos a la importación, pero ligado nuevamente a esa operación o reducción en la cantidad de operaciones y procesos versus una operación normal de transporte o de importación que incluye el transporte. Cuando reducimos considerablemente, permítame un segundo, eh, Ángela, ¿estás escuchando ya? Vi que escribiste aquí en el chat. No sé si tengas problemas allí con tu audio. ¿Los demás compañeros me escuchan sin problemas? Sí, señor, sin Sí, problemas. señor. Muy bien, Sí, Ángela. señor. Sí, ¿ya escuchas bien? Ah, ok, perfecto. Retornemos acá. Les decía que en esa parte de la importación, así como trabajamos reducción de costos que hacen competitivo el producto en el mercado internacional, esa misma reducción de costos por menores operaciones, por menores procesos, pues también mejorará los precios finales con los que se pueda establecer la condición de venta de los productos que se vienen importando. Que pues es importante también recordarles que Colombia sigue siendo un país altamente importador de manufacturas, es decir, de productos terminados, y pues en ese sentido también los receptores de carga tendrán una alternativa importante con la parte del transporte multimodal, buscando un poco la reducción de esos costos logísticos que les permitan tener también precios competitivos. Vamos claros hasta allí con esas ventajas que tienen que tiene el país, que podrían tener los países con respecto a la aplicación del transporte multimodal. Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora con las ventajas que podríamos considerar para el operador de transporte multimodal y para el transportador como tal. Recordemos, reiteramos que el operador de transporte, cuando estamos hablando del operador de transporte multimodal, será aquel que esté debidamente habilitado y calificado por las entidades de control, en este caso aduana y Ministerio de Transporte, para ejecutar este tipo de operación. Si no está habilitado, no lo podrá realizar, no lo podrá ofrecer a sus clientes. Cuando ya entonces este operador de transporte está debidamente habilitado y calificado, podrá entonces obtener las siguientes ventajas en su operación de transporte para a su vez, como nos decía Juan Pablo hace un rato, trasladarla a los clientes. Encontramos algunas ventajas como, por ejemplo, la programación de las actividades. Cuando se trabaja en la multimodalidad del transporte
y en esa trazabilidad que requiere el mismo, los operadores tendrán información con una buena antelación para poder entonces así programar todas sus actividades relacionadas o ligadas directamente con el transporte. Y eso entonces redundará en una ventaja importante frente a la competencia, por ejemplo, e incluso frente a lo que los mismos clientes requieren. No podemos dejar pasar la observación correspondiente a la programación de actividades, no tanto ligada a lo que es la parte del operador de transporte, sino a los clientes directamente. Desafortunadamente, muchos clientes, y no digamos lo que por un tema de intencionalidad, sino por las mismas condiciones de la operación, no generan una muy buena programación de las actividades y luego entonces esas prioridades, esas urgencias, esas situaciones puntuales de su operación o de su logística de transporte se la trasladan directamente al operador logístico de transporte o al operador de transporte multimodal. Los clientes, los generadores o receptores de carga le trasladan esa urgencia, esa prioridad, esa situación al operador de transporte. Y allí es donde ya comienza entonces el tema de la deficiencia en la logística, en la gestión como tal del transporte o de algunas otras actividades. Entonces, en ese sentido, para el operador de transporte, manejar sus operaciones a través de la multimodalidad y con el requerimiento que esto tiene de información previa, de conocimiento previo de la misma operación, pues la programación tendrá que ser un hecho y deberá desarrollarse de tal forma que permita que la operación de transporte multimodal efectivamente se dé a través de esa buena programación y eso genera ventajas. Control de la carga de compensación. Aquí es importante recordar que la carga de compensación o cuando se determina el concepto de la carga de compensación es cuando estamos hablando de que el operador de transporte, además de generar el movimiento inicial de la carga, ya sea en exportación o en importación, o en distribución o en abastecimiento, como lo quieran llamar si estamos hablando de una distribución, de una operación local, la carga de compensación será esa carga que pueda tener el operador de transporte para compensar el regreso del vehículo hacia su lugar de partida o hacia otro lugar y no tener que generar un movimiento de una unidad de carga y de un vehículo vacío, sin mercancías. Entonces, cuando ya se logra en primera instancia una programación de actividades y luego a través de esa programación con conocimiento de tiempos de movilizaciones y demás, ya se podrá también entonces generar la validación de dónde podemos obtener carga de compensación para hacer el retorno de los vehículos o para encontrar rápidamente mercancía que pueda entonces generar la movilización de esa unidad de carga o de ese vehículo hacia otro punto y seguir optimizando allí el tema de los costos de transporte. También ayuda entonces a que se maneje carga bien embalada para evitar siniestros y además de que esté bien embalada, pues se disminuye la manipulación. Recordemos que no hay posibilidad de consolidación y desconsolidación de mercancía una vez la unidad de carga ya está debidamente sellada y reportada ante la aduana. Entonces allí esa carga debió haber quedado bien embalada, se evitan los siniestros y además se disminuye la manipulación de la mercancía. Se pueden programar efectivamente los vehículos de transporte teniendo en cuenta la programación de actividades. Incluso se puede hacer una programación, cuando el operador de transporte es bien juicioso en esta parte, de los ingresos, de los posibles ingresos que se van a tener por el desarrollo de las operaciones futuras de transporte multimodal. La continuidad de los viajes hasta destino final, obviamente es ligado a todo lo que es ese transporte multimodal, asegurar esa continuidad de viaje hasta el destino final, que no se presenten inconvenientes. Y además de esto, el operador de transporte multimodal, al actuar también como declarante de la carga, y esto es una figura un poco más aduanera, cuando hablamos del declarante,
Para que tengan claro allí esta parte, cuando se habla de un declarante de mercancía ante la aduana, es aquel que estará realizando o generando la responsabilidad de la información de la mercancía, de la operación que se está ejecutando en ese momento ante la aduana. Podría decirse que hay algunos tipos de declarantes, aunque la figura de declarante es una sola, pero podemos encontrar al operador de transporte multimodal como un declarante. También las agencias de aduana actúan como declarantes, o los mismos importadores o exportadores también se consideran declarantes ante la aduana. Eso dependerá de la operación que se está realizando. Incluso en una importación, por ejemplo, el importador como tal, quien está haciendo la compra de la mercancía y quien está eh, siendo el responsable de la misma, actuará como importador. En algunos momentos puede ser, si así lo determina, y obviamente la normativa aduanera así lo permite también, ese mismo importador podrá ser el mismo declarante, no hay ningún inconveniente. Pero la gran mayoría de empresas determinan que esa parte de la aduana y del conocimiento aduanero no es su core de negocio, no es objeto social, no es el enfoque de ellos. Entonces contratan a una agencia de aduana que actuará como declarante, no como importador, sino como declarante, siendo garante también de toda la información de la operación que se está realizando. Y en este caso es el operador de transporte multimodal el garante de la operación de transporte y por eso se convierte en un declarante ante la aduana, porque recordemos que la operación de transporte multimodal tiene un seguimiento aduanero también. ¿Qué ventajas también tiene? Pues el reconocimiento del documento de transporte multimodal o de la operación de transporte multimodal, que vamos a ver más adelante los documentos de transporte, como un documento aduanero, como un documento válido ante la aduana. Y como único documento además, recordemos que en el transporte multimodal generamos un único documento soporte para esa operación, diferente al transporte combinado, donde sí se genera un documento para cada tipo de transporte que se esté utilizando, porque allí la mercancía puede variar. Al tener la posibilidad de hacer consolidaciones y desconsolidaciones en algún cambio de tipo de transporte, en ese transporte combinado, entonces puede cambiar la cantidad, pesos, información, y allí es donde se debe generar un nuevo documento de transporte. En el transporte multimodal no, por eso se genera un solo documento. Y además, otras ventajas que puede tener el operador de transporte multimodal es que en la aduana, recordemos que siempre vamos a incluir allí a la aduana en esa operación de transporte multimodal. En la aduana entonces se entrega no tanto un trato preferencial, pero sí una diferenciación en la operación de transporte multimodal versus las operaciones normales tanto de IMPO como de EXPO. Porque como debe generarse una continuidad en el transporte con el objetivo de mejorar tiempos, mejorar procesos, disminuir costos, pues allí el trámite debe ser un poco más expedito. Más que ser un tratamiento preferencial, porque no se trata de tratamientos preferenciales de parte de la aduana hacia quienes trabajan en la multimodalidad, sino de operaciones diferenciales que permitan optimizar tanto tiempos como costos. Y eso también es una ventaja para el operador de transporte multimodal, obviamente. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de los transportes multimodales, la aduana desde el año pasado implementó, desde el año pasado, sí, implementó el documento único de transporte multimodal. Antes lo conocíamos como el DTA, hoy es el documento único de transporte multimodal o el DUTA. Y ese DUTA permite manejar cualquier tipo de modalidad de tránsito aduanero, entre ellos la operación de transporte multimodal o el tránsito aduanero como tal o los cabotajes. Y eso se hace ya a través del sistema. Ya no se hace presencial como se hizo durante tanto tiempo, lo cual generaba una gran cantidad de demoras, congestiones, inconvenientes, malos manejos por parte tanto de los operadores de transporte
como de los usuarios, importadores o exportadores, como de los mismos funcionarios aduaneros y como también de las entidades de control. Hoy en día está mucho más controlado el tema. El sistema implementado, digamos que ha dado buen funcionamiento, tiene sus inconvenientes como casi todos los sistemas que implementa la aduana, pero son completamente trabajables. Hay contingencias y demás, pero es completamente confiable ese cambio que se realizó y ha optimizado bastante la operación. Para comentarles allí en el tema de esos beneficios o ventajas que tienen los operadores de transporte multimodal, por ejemplo, antes, para que esa operación fuera autorizada, el operador de transporte multimodal debía entonces trasladar un funcionario hacia las oficinas de la aduana en los diferentes puertos donde se estuviera presentando la operación, solicitar una cita, esperar un turno, esperar la disponibilidad del funcionario, luego entregar o radicar los documentos. Una vez radicados los documentos, esperar la verificación de los mismos por parte de los funcionarios. Luego de la verificación, entonces esperar la correspondiente aprobación. Si era aprobado, entonces luego de esperar las determinaciones de posibles inspecciones. Y allí ya estábamos hablando de horas y horas y horas de espera en un trámite. Hoy en día, con la utilización del sistema y al momento de comenzar a alimentar ese sistema de toda la información correspondiente, información de los vehículos, de las unidades de carga, de los contenedores y demás, y de todos los intervinientes allí en esa operación, está a espacio de un clic o a distancia de un clic para ejecutar todo lo que les estaba contando. Y allí el mismo sistema determinará, por un tema de perfilamiento, si la mercancía debe realizársele una inspección, una verificación, ya sea documental o física, y se autorizará el correspondiente tránsito multimodal de la mercancía o no. Y eso ha agilizado bastante el tema. Y ya los operadores, por ejemplo, de transporte multimodal no tienen que trasladar un funcionario hasta las oficinas de Diana en el puerto para que entregar los documentos. Esto también se daba lastimosamente para los malos manejos en cuanto al tema de esos turnos, de esas filas. Entonces ya entenderán que si alguien tenía muchas operaciones de transporte multimodal, cualquier operador de transporte que tuviera en el día, no sé, 50, 60 operaciones, y llegara a las oficinas y tuviera ya 6, 7 funcionarios adelante de él, pues ya podrán imaginarse o entender un poco cuál sería el proceso allí de esta persona y entonces comenzar a mover influencias para poder entonces adelantar los turnos y demás, y ese tipo de afectaciones se acabaron, y ese tipo de manejos se acabaron, dejando a un lado ese concepto de tratamiento preferencial y más, siendo más igualitario, pero de la misma forma generando la priorización a este tipo de operaciones. Claros también con esas ventajas ligadas a lo que es el operador de transporte multimodal. Sí, señor. Bien. Vamos ahora con las ventajas que podría recibir el usuario final, el generador o receptor de carga, al momento de aplicar la multimodalidad en el transporte. ¿Qué se puede encontrar entonces aquí? Para el, vamos a ver si lo podemos reducir un poco y que igual ustedes vean, si aquí está un poco más completo. Para el usuario final, entonces podemos encontrar algunas ventajas interesantes desde los siguientes puntos de vista. Menores costos, aquí en la parte superior, menores costos en la operación total de transporte. Si ya hablábamos incluso que es una ventaja para el mismo país, donde se genera una competitividad a los diferentes sectores, pues con mayor razón los diferentes clientes
exportadores, importadores, generadores de carga o receptores de carga, tendrán la posibilidad de mejorar sus costos en la operación total de transporte, que ya les decía hace un rato, menores manipulaciones, menores procesos, menor riesgo y la posibilidad de ser eficientes en todo lo que es ese traslado de la mercancía desde un punto A a un punto B. Menores tiempos de viaje, teniendo en cuenta que el tiempo de viaje se debe considerar también con la afectación que esas posibles operaciones adicionales generan. Porque no por aplicar, y debemos entender esa parte también muy bien, no por aplicar un transporte multimodal, si en el tránsito internacional de mercancías de Shanghai a Buenaventura normalmente son 25, 27 días, y tan solo con decir que vamos a aplicar transporte multimodal ya no van a ser 27, sino que van a ser 20 días, estamos completamente desubicados. Pero sí, el tiempo total de viaje se va a ver bien afectado cuando ya esa operación de transporte multimodal llegue al puerto de Buenaventura y no tenga que generar una gran cantidad de movilizaciones, inspecciones, unos procesos también de inclusión de información en los diferentes sistemas, tanto de puerto como aduaneros y demás, sino que se le da una continuidad al viaje, una priorización al traslado de la mercancía y eso redunda en menores tiempos, que serán el tiempo final y total de un viaje establecido a través del transporte multimodal. Una mejor programación operativa de los despachos, ligado a lo que veíamos como ventaja también de el operador de transporte, el cliente o el receptor o generador de carga también se verá bien afectado con esta ventaja porque podrá programar sus operaciones con una muy buena antelación, teniendo en cuenta las necesidades y los requerimientos que tiene el transporte multimodal. Programación oportuna de las ventanillas de atención. Y en esta parte, como les decía hace un momento, el tema de las ventanillas de atención que se generaba antes de la implementación del nuevo sistema de la aduana con relación a los tránsitos aduaneros, se debía generar esa programación, el tema de la cita, lo que les estaba diciendo que el operador de transporte tenía que hacer. Aquí también el cliente, cuando actuaba como declarante directo y demás, tenía que estar pendiente de esa programación, de las citas, de los tiempos y demás. Ya con el nuevo sistema no. E incluso ya hay una interfaz con las diferentes entidades de control, con la misma DIAN y con las otras entidades que intervienen, con el INVIMA, con el ICA, con la Policía Antinarcóticos. Entonces ya esa programación de entrada se está viendo optimizada y está teniéndose en cuenta como una ventaja transversal para todos estos actores, tanto para el país como para los operadores y como para los clientes. Administración efectiva de inventarios a través de la oportunidad de la información. Obviamente ya la gestión de almacenamiento y gestión de almacenes, gestión de inventario, gestión de almacenes, se verá bien afectada porque tenemos información oportuna, veraz y que nos permite entonces generar una mejor gestión en esa parte de los inventarios. Certeza en los tiempos de entrega y recepción. Además de todo el control aduanero que ya les he venido hablando y de todas las actividades aduaneras que se tienen allí en cuenta, hay que tener claro también que los operadores de transporte multimodal deben cumplir con unos tiempos establecidos para el desarrollo del tránsito o la continuidad del tránsito, dependiendo de dónde está saliendo la mercancía y hacia dónde estima llegar. La aduana tiene una tabla en la normatividad aduanera relacionada con los tránsitos donde le indica al operador de transporte cuánto es el tiempo máximo que se deberá tomar en los diferentes tránsitos de mercancías. Entonces, por ponerles un ejemplo, cuando hay un tránsito aplicado a la multimodalidad, es decir, se le está dando una continuidad de viaje a una mercancía que llegó del exterior vía marítima al puerto de Cartagena y dicha mercancía continúa a través del transporte multimodal hacia un depósito, hacia una zona franca, por ejemplo, en el eje cafetero,
Se tendrá entonces un tiempo máximo de 6 días para que se ejecute esa operación en el tránsito como tal. ¿Por qué 6 días? Porque pueden suceder cualquier tipo de inconvenientes en la vía. Incluso el vehículo se puede varar, en fin, haber un bloqueo, un desastre natural, y eso puede afectar el tránsito. Por eso se dan hasta 6 días. Realmente, tránsito de Cartagena hacia Eje Cafetero son más o menos 2 días. Más o menos 2 días. Pero entonces se da esa posibilidad. Ya, si el tema supera ese tiempo, deben haber unas justificaciones, reportes y demás a la aduana para poder autorizar la finalización de ese tránsito. Si no, la aduana debe hacer unas verificaciones de el por qué no se está cumpliendo con esos tránsitos y con esos tiempos establecidos. Entonces, por eso allí la certeza en los tiempos de entrega y o recepción de mercancía. Ventaja para el cliente o para el receptor o generador de carga, un solo interlocutor con la responsabilidad sobre el total de la carga, es decir, el operador de transporte multimodal. No tiene que estar allí el cliente, el generador, el receptor de la carga, estar hablando con el transporte terrestre, luego con el transporte marítimo, luego con el aéreo, ¿no? El operador de transporte está en la facultad de congregar todas estas operaciones y siempre tener la trazabilidad e información de esa operación. Entonces, la interlocución allí de el generador o receptor de carga será con un solo operador. Atención técnica oportuna para el manejo de carga, obviamente esto ligado a los servicios que entregará el operador de transporte multimodal. Control integral de los riesgos sobre la mercancía. Entonces, obviamente, además de la seguridad en la operación que debe entregar el transporte multimodal, también el cliente, generador o receptor de carga, estará, digamos que, al tanto de toda la operación y de qué seguros, por ejemplo, tiene que adquirir o tiene que aplicar para el desarrollo de esa operación. Y hay pólizas además que están allí inmersas, no solamente la póliza del transporte como tal, sino pólizas especializadas y ligadas a la operación de transporte multimodal. Administración del proceso sobre la operación. El cliente entonces en esa gestión o en esa administración del proceso tendrá mucho mayor control, teniendo en cuenta pues las condiciones como tal de dicho proceso, las condiciones en las que tiene que estar la mercancía, las condiciones en las que tiene que estar la unidad de carga, las condiciones de los vehículos, todos los requerimientos puntuales para la correcta aplicación de un transporte multimodal. Una gran cantidad de beneficios, una gran cantidad de ventajas que puede tener entonces el cliente, el generador y o receptor de carga cuando se aplica la multimodalidad, cuando se aplica esa continuidad en los tránsitos, independiente de que estemos cambiando de tipos de transporte, pero recordemos que la unidad de carga no se verá afectada ni con aperturas, ni con ingresos, ni con salidas de mercancía, siempre será la misma, evitando o disminuyendo manipulaciones, disminuyendo riesgos y aumentando la eficiencia en toda la operación. Claros también con el tema de las ventajas que puede tener el cliente o el usuario en la operación de transporte multimodal. Sí, profe. Muy bien. Sí. Ok, muchas gracias por confirmar. Tenemos entonces, perdón, ventajas comparativas que puede ofrecer el transporte multimodal al cliente final. Aquí estamos hablando de ventajas comparativas, es decir, que fácilmente cualquiera de los operadores puede ofrecer, como el tema de eficiencia, la capacidad de respuesta, la calidad, la invasión, es decir, la cantidad de operaciones
que puedan afectar directamente a la mercancía, entonces no hay mucha invasión de la mercancía como tal a través de diferentes procesos o manipulaciones. Todo esto lo puede ofrecer cualquier operador de transporte multimodal y por eso se consideran ventajas comparativas. Ya estará en cada uno de los operadores de transporte identificar cuáles serán esas ventajas competitivas, lo que será su plus, lo que difícilmente la competencia u otro oferente del transporte multimodal le pueda ofrecer a los diferentes clientes. Vamos a hablar ahora de los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Queda claro entonces la parte de las ventajas, compañeros, y esos tres grandes grupos de actores que se ven bien afectados por la aplicación del transporte multimodal. País, los operadores de transporte y transportistas y los clientes o usuarios. ¿Hay alguna inquietud con esa parte? Yo no, bro. Muy bien, les pregunto, antes de ir al tema de los documentos contractuales, ¿cómo creen ustedes, o si de pronto alguno tiene conocimiento de esa parte, cómo creen ustedes que está el panorama actual a nivel de transporte en cuanto a la aplicación del mismo transporte multimodal en el país, teniendo en cuenta cómo está la situación hoy en día? Profe, qué pena, es que se me cortó un poquitico su audio. ¿Me repite, por favor? Ok, les estaba diciendo o les estaba consultando su opinión o cómo ven ustedes con respecto a la situación actual del país, lo que estamos viviendo ya hace casi un mes. ¿Cómo ven ustedes la aplicación y operatividad del transporte multimodal hoy en día? No, profe, pero yo pienso que afecta totalmente. Afectada totalmente, Brian. ¿En qué sentido, además de lo que ya obviamente sabemos en la movilización de mercancías, en qué otro sentido creerías tú que se está afectando a los diferentes actores, teniendo en cuenta país, teniendo en cuenta operadores de transporte y teniendo en cuenta los clientes, obviamente? No, pues eso debe ser una cadena, profe, pues primero ya la economía del país debería afectar, no crecería pues con un desarrollo continuo, sino que por parte de estos paros y estos bloqueos afectará totalmente la economía. Igual va a afectar al proveedor igual, y a los clientes también van a ver afectados totalmente, porque van a haber demoras, inconformidades, retrasos. Entonces es una afectación como en cadena, pienso yo, profe. Ok, una posible afectación en cadena, nos dice Brian acá. Interviene o afecta a todos los intervinientes del proceso. Clientes, al país, obviamente, a los diferentes operadores, que a pesar de que algunos deciden no realizar la operación, otros están a la espera de poder realizar la operación y afecta considerablemente el tema allí. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que teniendo claras las condiciones actuales y más puntualmente con la función de la aduana, se han determinado algunas opciones para tratar de disminuir la afectación o la posible afectación que la situación actual ha venido entregando a esta posibilidad de transporte. Antes de hablar de esas posibles soluciones, ¿quién más tiene allí alguna observación sobre eh, la posible afectación en esta operatividad de la multimodalidad del transporte con respecto a la situación actual?
Muy bien, no hay más aportes. Muchas gracias. Actualmente se vienen generando algunas opciones adicionales para mitigar un poco lo que es la afectación a la multimodalidad del transporte. Desde hace ya varios días, los tiempos, por ejemplo, que les nombraba hace un rato, los tiempos establecidos para poder dar cumplimiento a esos traslados de mercancía fueron suspendidos por la aduana. Es decir, que en este momento no hay un tiempo límite para poder ejecutar esa operación por la afectación que se tiene a nivel nacional. Entonces allí comienzan a generarse las soluciones. ¿Qué otro tipo de soluciones hay? Y este un poco más ligado a lo que es el tema de las congestiones que tienen los diferentes puertos en el país con relación a la mercancía. Hoy en día, por ejemplo, se están aplicando operaciones de cabotaje, ese es su nombre como tal, cabotajes de mercancía desde el puerto de Buenaventura, donde hay en este caso la mayor cantidad de congestión, estamos hablando de casi un 95% de ocupación de las zonas de almacenamiento de los puertos, en este caso en Buenaventura. Debido a esa situación y que la mercancía no puede salir de estos puertos porque no hay eh, herramientas para poder retirar esta mercancía de allí, la aduana habilitó entonces la posibilidad de realizar los cabotajes, es decir, de llevar esa mercancía que está allí en ese puerto hacia los demás puertos disponibles que tenga Colombia a través del cabotaje de mercancías. Es decir, la mercancía ya está descargada en el puerto de Buenaventura. ¿Qué se hace con la autorización del cabotaje? Trasladar esa mercancía vía marítima, obviamente, porque no tenemos la posibilidad de la aplicación del transporte terrestre, ni tampoco tendríamos la posibilidad de la aplicación del transporte aéreo, vía marítima trasladar esas mercancías, esos contenedores nuevamente, montarlos en una motonave y llevarlos a los otros puertos disponibles en Colombia, en este caso los puertos del Caribe. Entonces Cartagena, Barranquilla, Santa Marta ya han estado recibiendo mercancías que salieron de Buenaventura y están llegando a estos puertos. Diferentes líneas navieras pues están prestando ese servicio, obviamente, del cabotaje desde Buenaventura hacia el otro puerto, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, para que desde allí ya se pueda ejecutar la operación. Sin embargo, esa solución es de un análisis profundo desde el punto de vista logístico. ¿Por qué? Porque recordemos que allí entonces trasladar esa mercancía sí es una opción para la descongestión del puerto de Buenaventura, pero se estaría solamente en este momento trasladando la congestión de un punto a otro. Porque el tema de los bloqueos continúa, el tema de los inconvenientes de seguridad continúa, el tema de la baja disponibilidad, poca o casi cero disponibilidad de vehículos para sacar la mercancía de los puertos continúa. Entonces, el análisis logístico es un poco más profundo, pero opciones hay, soluciones se presentan y hay que tenerlas en cuenta al momento de tener que tomar unas decisiones logísticas y unas determinaciones logísticas, sobre todo en el tema de costos y en el tema también de la seguridad de la mercancía, que es la otra preocupación allí importante. Costos pues se estarán asumiendo y se están asumiendo sí o sí. Si la mercancía continúa en Buenaventura, pues se estarán generando allí los extracostos de bodegaje correspondientes. Si se traslada hacia otro puerto a través del cabotaje y obviamente se va a generar un transporte desde un punto más lejano, transporte interno o terrestre desde un punto más lejano, lo que incrementará los fletes, pues es hacer esa relación, es determinar cuánto nos vale seguir esperando en Buenaventura y generando un almacenamiento versus cuánto nos vale trasladarlo hacia otro puerto, generar un transporte interno más costoso también, pero con la posibilidad por lo menos en el horizonte de que la mercancía sí se movilice. Hay que estudiar esa parte, hay que analizar esa parte desde el punto de vista de la gestión logística.
¿Tenemos claridad allí en ese ejemplo que les daba, compañeros? Sí, profe. Sí, profe, pero igual, eso Sí. sigue, o sea, en cualquiera de las dos opciones que nos habla, profe, eso sigue igual acarreando el coste del alquiler del contenedor, por así decirlo. O sea, es como tirar una moneda al aire, no se sabe qué vaya a pasar. Si queda en Buenaventura, cuándo vaya a salir, o si lo mandan para arriba o para el norte, pues entonces, si hay o no hay transporte para sacarlo, o sea, es el mismo costo. Sí, sí, ahí por eso les decía al final, y es completamente claro, Juan Pablo, como tú lo dices, es tirar una moneda al aire, ¿no es cierto? Y no sabemos si nos va a caer cara o secho, y, o no sabemos si va a caer en algunos casos. Pero ya es un tema de un análisis más profundo, más complejo en la gestión, y obviamente pues con la participación de todos los intervinientes, ¿no es cierto? De qué información tenemos acerca de lo que está pasando hacia el norte del país, si hay mayor posibilidad de que la mercancía salga o no salga. El operador de transporte entonces deberá tener esa información para que el cliente entonces tome ya decisiones también. ¿Qué está pasando actualmente? El operador de transporte entonces dice, no, por Buenaventura está imposible el tema. Se ha informado acerca de unas caravanas, pero las caravanas las han detenido allí en Mediacanoa y han vandalizado los vehículos y han intentado hacer saqueos de mercancía. Cartagena o la parte Caribe no ha estado tan compleja en ese sentido. Sí está saliendo mercancía, no en los niveles obviamente que se espera, pero sí sale, eh, al menos con la posibilidad de llegar a su destino final, ¿no es cierto? Que los costos están más altos, sí, claro, los fletes están más altos por el tema de seguridad, los riesgos se están asumiendo algunos conductores, algunos transportadores. Hay bloqueos también, claro que sí, hay bloqueos en algunos momentos. No está la situación tan recrudecida como la hemos visto en la parte del valle o del norte del valle como tal y toda la situación que ya conocemos desde Buenaventura o desde la parte del Pacífico hacia el interior del país, pero igual es una situación que se tiene que colocar sobre la mesa, analizar y tratar de tomar decisiones. ¿Sí? Y en eso las empresas hoy en día es lo que se están moviendo, es lo que están intentando desde el punto de vista logístico solventar con respecto a la situación actual. Porque pues sí, hay dos opciones, o quedarnos quietos esperando o tratar de buscar soluciones y alternativas. Y en eso están las empresas hoy, porque pues están tratando de que se afecte en lo menor posible el tema del desabastecimiento de algunos productos, los clientes siguen haciendo requerimientos de mercancías, algunos están buscando entonces proveedores alternos ya porque su proveedor de siempre no le está pudiendo cumplir por estas situaciones, pero entonces habrán otros que sí tienen mercancía o que sí están buscando las soluciones para poder traer su mercancía desde los puertos y tenerla disponible para la comercialización. En esa dinámica estamos hoy en día y me parece importante que lo toquemos aquí, que lo manifestemos, porque muy seguramente algunos de ustedes están allí inmersos en esa situación y en algún momento, de pronto más adelante, eh, como ya sabemos, esto no es nuevo en el país, esto ya ha pasado en varias ocasiones y debemos seguir aprendiendo de estas situaciones. Más allá de los motivos del por qué se están presentando, debemos aprender es sobre estas situaciones cómo poder actuar de la mejor forma para dar continuidad a lo que es nuestro desarrollo no normal, porque no es normal, pero sí en una realidad económica en la que nos estamos moviendo hoy en día y que esa realidad económica pues trae diferentes factores como la parte comercial, la parte operativa, la parte estratégica, la parte gerencial, la parte logística y demás. Hay afectaciones en todo lado, la parte financiera también. Y allí es donde debemos aprender de estas situaciones para tratar de tomar de pronto algunas decisiones un poco más acertadas en determinados momentos también. Y no quiero decir que con esto que cuando se han presentado este tipo de situaciones o este tipo de eventos en el país hayan sido exactamente iguales todas, porque no cada uno de estos eventos ha sido diferente y ha contrastado con cosas completamente diferentes, pero desde la experiencia pues deberíamos estar allí un poco, por lo menos un poco preparados para atacar este tipo de situaciones. Muy bien,
Vamos entonces a hablar ahora un poco acerca de los documentos contractuales, muchachos. Dar inicio a este tema que es ya el tema con el que estaríamos cerrando nuestro módulo, los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Hoy, muy seguramente, ya con el tiempo que nos queda, alcanzaremos a dar una pequeña contextualización de estos documentos y de la importancia de los mismos. Y ya en la próxima sesión estaremos hablando un poco más ya de las características de cada uno de los documentos, tratando pues de evacuar toda esa información en la próxima sesión y quedando la última sesión disponible para la evaluación final. Vamos a ver qué tanto nos rinde el tema. De todas maneras, pues tenemos todavía un buen tiempo disponible en sesiones, en caso tal de que requiramos la utilización de esa última sesión también para la entrega de contenidos. Permítanme un segundo, por favor, que estoy haciendo también verificación acerca de las conexiones. Hace rato no tenemos al compañero Jorge Mario en conexión, tampoco tengo ninguna información que haya tenido algún problema con la conectividad. Ya posteriormente iremos validando el tema. También el compañero Juan David sí lo he visto con alguna alternancia en la conexión. Ahora que vuelva a la conexión le preguntaremos si hay algún inconveniente. Muy bien. Vamos entonces al tema de los documentos contractuales. Aquí entonces establecemos, por aquí tenemos ya el compañero Juan David. Nuevamente, Juan David, ¿nos escuchas? Sí, profe. Ok, quería validar contigo, es que he visto que tienes como allí una alternancia en la conectividad. ¿Tienes algún problema con la conectividad? Profe, me ha estado fallando el internet. Ah, ok, listo. Sí, es que he visto que has estado allí como entrando y saliendo. La recomendación allí es que puedas validar entonces de pronto si hay algún inconveniente en la información que has recibido o la has recibido de forma incompleta, que luego valides el video cuando esté disponible. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. En el tema entonces de los documentos contractuales utilizados en la logística del transporte, aquí lo importante es identificar y conocer que todos estos documentos, en primera instancia, tienen algunas características importantes sobre la información pertinente a todo lo que es la mercancía y además de la mercancía, algunas condiciones también puntuales de la misma operación, como de dónde sale, para dónde va la mercancía, quiénes están interviniendo en esa operación, es decir, el embarcador de la mercancía o quien la está despachando, quién estima recibirla, algunos otros actores como los mismos operadores de transporte o los agentes de aduana que estiman intervenir en la operación. Allí también tendremos ese tipo de información en algunos casos. Incluso también algunas condiciones de información de tarifas de fletes, información de características de la operación en cuanto a los pagos de la mercancía y demás, donde estos documentos entonces se vuelven bastante relevantes para una operación, no solamente desde el punto de vista de lograr identificar la mercancía, sino a través de esa información, identificar otras condiciones inherentes a la operación. Como les decía, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de los intervinientes en la misma operación. Además de esto, algunos de estos documentos también generan la propiedad sobre la mercancía. Generan la propiedad sobre la mercancía. Y ahí ya estamos hablando de una importancia un poco más relevante sobre la misma operación y sobre la misma mercancía. Cuando un documento de estos, un documento contractual de la logística de transporte, incluso cuenta con características de ser un título valor o un título de propiedad de la mercancía.
Entonces es importante también tener en cuenta esa parte. Y ya veremos entonces las características de cada uno de estos documentos. Permítame un segundo que por acá retornó la conexión del compañero Jorge Mario. Jorge Mario, ¿nos escuchas bien? Sí, señor. Ok, he visto algún tema de alternancia allí en tu conexión. Estuviste varios minutos por fuera de conexión. ¿Algún problema con la conectividad, Jorge? Sí, señor, es que estaba en el trabajo y salí en el carro. Entonces ya voy llegando acá a la casa. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, no hay no hay ningún inconveniente. Lo importante es allí recomendarte que debes entonces validar los contenidos que de pronto no hayas logrado evidenciar durante ese tiempo para que puedas tener clara toda la información. ¿Listo? Cuando tengamos Ah, allí el video en plataforma. sí, señor, no, yo mire la hora que salí para que, es que manejando no me gusta conectarme acá porque ya estoy llegando acá a la casa, ya voy a Sí, sí, entrar. no, te entiendo, no hay ningún problema. Solamente quería ahí validar como si tenías algún tipo de inconveniente o algo así. Muchas Listo, gracias pues, por la información. muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces acá. Validemos ya la información directamente relacionada con los documentos de transporte. Esta prueba inicial vamos a trabajarla de una vez aquí en lo que es la información y en esta contextualización. Eh, por el tema de tiempos, seguramente vamos a hacer esta pequeña introducción acá y ya dejaremos entonces la evidencia de cada uno de los documentos de transporte que vamos a trabajar aquí. Para eso les informo que este va a ser un documento de apoyo que vamos a trabajar, donde hay diferentes documentos de transporte que vamos a analizar, obviamente. Tenemos documentos de transporte marítimo, documento de transporte terrestre, documento de transporte aéreo, documento de transporte multimodal o de tránsito aduanero. Vamos a validar con estos ejemplos. El módulo también nos trae algunos formatos, pero pues vamos a trabajar esta información o estos formatos que tienen información incluida, que nos permiten evidenciar un poco de forma más clara cuál es esa información relevante que debemos considerar en los documentos de transporte, cómo actúan estos sobre una operación. Esa información la encuentran disponible en el área de recursos de la sesión del día de hoy. Aquí lo tenemos, documento de apoyo, ejemplos de documentos de transporte, ahí la pueden evidenciar. Ese documento lo vamos a trabajar entonces en la próxima sesión para que tengamos allí una herramienta adicional. Y en esa contextualización que les estaba diciendo entonces, hablando de los documentos utilizados en el transporte de mercancías, debemos de tener en cuenta que contamos con operaciones de transporte de mercancía, en el caso colombiano, y en el transporte internacional o transferencia internacional de mercancías para el transporte terrestre, para el transporte aéreo, para el transporte marítimo y la aplicación obviamente del documento de transporte multimodal cuando aplicamos la multimodalidad. Transporte terrestre ligado entonces a lo que es la cartaporte terrestre o la cartaporte de mercancías terrestres. En el transporte aéreo, la Airway Bill o la guía aérea, como la conocemos también, guía aérea, muy utilizada en el tema de paqueteo, que de pronto podemos estar más familiarizados con esto, pero para el transporte internacional de mercancías utilizamos la Airway Bill o guía aérea. Ya veremos cuando estemos hablando de los formatos, las consideraciones o qué otras características en cuanto al nombre podemos encontrar. En el tema del transporte marítimo, el Bill of Lading o el BL o el conocimiento de embarque marítimo, como también se conoce, o documento de transporte marítimo, también se conoce de esa forma, y el documento de transporte multimodal, que puede incluso, en algunos casos, el mismo documento de transporte marítimo donde más se aplica obviamente la multimodalidad. El mismo documento de transporte marítimo ya cuenta con las condiciones e información para aplicar como un documento de transporte multimodal. Veremos esas condiciones también en los documentos que vamos a desarrollar.
Estos son los documentos más utilizados como documento soporte ligado al transporte de mercancías, transporte internacional de mercancías. Y allí entonces, en esos documentos, tendremos la posibilidad de identificar diferentes condiciones aplicables a la mercancía, aplicables a los actores o a los intervinientes en el proceso de transporte, aplicables a información incluso en algunos casos de tarifas de transporte, aplicables a incluso en algunos casos condiciones de pago de la mercancía. En algunos casos también condiciones de la negociación, como por ejemplo información de los Incoterms incluidos en la negociación entre el comprador y el vendedor. Tenemos una gran cantidad de posibilidades de manejo de información en estos documentos. En algunos casos se consideran informaciones obligatorias, en otros no son obligatorias, pero son condiciones que podemos identificar allí, que podemos establecer y que vamos a trabajar. Con este desarrollo entonces de estos documentos contractuales, podemos entonces o podremos entonces identificar diferentes condiciones y la relevancia, obviamente, de dichos documentos en la operación logística de transporte. Que para nuestro caso, estos documentos se vuelven entonces documentos soportes importantes de la operación, independiente de que estemos hablando de multimodalidad o no. Independiente de que estemos hablando de esa multimodalidad. Aquí ya nos podemos desligar un poco del tema de la multimodalidad. Sin embargo, lo vamos a tener ahí pendiente porque hay procesos, ya lo vimos, de documentos de transporte multimodal cuando así se aplique, pero que también podemos entonces estar trabajando en un transporte combinado donde tendremos la necesidad de tener documentos de transporte de carretera, aéreo, marítimo, en fin. Y para todos hay unas condiciones en específico. Estos documentos de transporte, entonces, para finalizar la contextualización y ya dejar el panorama disponible para que en la próxima sesión hablemos de las condiciones de cada uno de los documentos. Estos documentos de transporte, entonces, como les decía, son documentos soportes de la operación. Son documentos necesarios para soportar cualquier movilización de mercancías. Y además, se consideran también un contrato como tal de la prestación de servicio de transporte. Todos estos documentos de transporte incluso tienen un clausulado o unas condiciones en específico en sus formatos para identificar estos documentos como un contrato de servicio o un contrato de transporte en este caso, independiente de que sea aéreo, marítimo, terrestre o multimodal. Cada uno de los documentos tiene un diseño en específico, o más allá del diseño, una información en específico con la que debe contar cada uno de ellos, ya sea para el transporte aéreo, para el marítimo, para el terrestre o para el multimodal. El diseño como tal puede variar dependiendo del operador o dependiendo del transportista, pero más allá de ese cambio en el diseño o en la forma de presentar el formato, el fondo como tal, el contenido, casi que es estándar para cada uno de los tipos de transporte. Y eso es lo que entraremos a identificar en los formatos que vamos a ver. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que estos documentos de transporte están bastante ligados con las condiciones determinadas por los términos internacionales de negociación o los Incoterms, donde recordemos que los Incoterms determinan unas responsabilidades, riesgos y costos de la operación de compraventa. Riesgos, responsabilidades y costos de cada una de las partes, tanto del vendedor como del comprador. Y entre esas responsabilidades, riesgos y costos está obviamente la operación de transporte. Y entre esa operación de transporte hay unas condiciones de elaboración de este documento, elaboración del documento de transporte. Dependiendo del tipo de negociación y del término de negociación utilizado incluso, se determinará de quién es la responsabilidad. Recordemos que la responsabilidad está determinada en esos términos de negociación, de quién será la responsabilidad del trámite de dichos documentos.
más allá de elaborarlo como tal, porque eso lo hace el operador de transporte, es la información que estará contenida en esos documentos. ¿De quién será esa responsabilidad? Eso lo determina los Incoterms. Recordemos que Incoterms determinan responsabilidad, riesgos y costos. Y dentro de esas responsabilidades está la información que contendrán los documentos de transporte. Entonces, por eso les decía hace un rato también que incluso estos documentos de transporte, en algunos casos, tienen información hasta de los Incoterms utilizados en la operación, porque eso también evidencia quién es el responsable de la información en dicho documento. Y ya de ahí en adelante, entonces, teniendo en cuenta esta contextualización y la importancia, obviamente, de estos documentos, la necesidad de estos documentos, comenzaremos entonces a evidenciar a partir de la próxima sesión y teniendo como herramientas de aprendizaje estos documentos que tenemos allí ya en plataforma, que si ustedes quieren pueden ir visualizándolos y ya en la próxima sesión entenderemos un poco más acerca de estos documentos y así estaríamos llegando pues a la finalización de nuestro módulo. Vamos a hacer un amplio recorrido sobre estos documentos para que ustedes los entiendan y al menos los identifiquen muy bien. Y cuando ya puedan relacionarse un poco más con estos documentos de transporte, sobre todo hacia la movilización internacional de mercancías, pues tengan ya un breve conocimiento y ya luego puedan comenzar a hacer las aplicaciones correspondientes sobre los mismos. ¿Quedamos claros allí con respecto a los temas, compañeros, compañeras? ¿Hay algún interrogante, alguna observación con respecto a los temas que alcanzamos a desarrollar el día de hoy? Puntualmente la parte de ventajas en la multimodalidad de transporte, los actores que se ven allí bien afectados con estas ventajas, el tipo de ventajas que tenemos y esa contextualización inicial de lo que son los documentos de transporte aplicables obviamente a esta logística de transporte. No, señor, yo no tengo dudas. Profe, qué pena. profe. Pasar al parqueadero por el carro, yo ya me puedo desconectar con usted, como que ya se está despidiendo. Sí, ya estamos aquí cercanos al cierre, Juan Pablo, no hay problema. Recomendarte lo del tema del desarrollo del parcial, que quedará habilitado Sí, pues en el señor. transcurso de la noche de hoy. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Listo, Juan Pablo, que esté muy bien. Hasta luego. Los demás compañeros, ¿alguna observación? Ángela. No, profe, todo claro, muchas gracias. Muy bien. También, profe, todo claro. Ya me falta ver lo que usted me dijo ahorita, lo que no pude escuchar y no, todo claro. Dale, sí, la recomendación es esa, como para que tengas pues también ahí toda la información y que también te pueda servir eso para el desarrollo del parcial, obviamente. Sí, señor, claro. Recordemos entonces, compañeros, que el parcial quedará disponible durante varios días. Identifiquen bien el momento oportuno para la presentación del parcial. Tengan las herramientas disponibles. Si tienen algún inconveniente con el desarrollo de esa actividad, por favor, lo evidencian y me informan de inmediato para poderles dar solución. Recuerden que los canales de comunicación están abiertos permanentemente. Les agradezco mucho la participación el día de hoy, la asistencia puntual el día de hoy también a este compromiso académico, a esta aula extendida. Esperamos entonces que tengan un muy buen fin de semana, que se sigan cuidando bastante y nos estaríamos entonces viendo nuevamente dentro de 8 días. ¿Listo, compañeros? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Muy bien, que estén muy bien, que descansen.